Es decir, ¿por qué no está habiendo inversión del sector privado? Porque no hay certidumbre de perspectivas de crecimiento, ¿no? No hay apoyo gubernamental para que las empresas sorteen los problemas que están enfrentando, ¿no? Y pues sí, entonces el gobierno tiene que aceptar que las empresas posterguen el pago de impuestos hasta que haya condiciones de crecimiento, es decir, tiene que aceptar trabajar con déficit fiscal, porque el momento en el cual acepte que se postergue el pago de impuestos, pues le va a generar déficit, ¿no? Pero, y el momento en el cual el gobierno incremente el gasto para dinamizar el mercado interno, pues va a generar condiciones de certidumbre para que invierta el sector privado y así retomar las condiciones de crecimiento, ¿no? Y al crecer, el gobierno va a terminar recaudando más y va a disminuir el déficit fiscal, impulsor del crecimiento. ¿O a qué te referías tú? Yo me refería más como, o tomando más en cuenta el contexto de incertidumbre que hay, por ejemplo, en estos momentos a nivel global. Que bueno, hoy me desperté con notificaciones de financiero de que la segunda oleada del COVID había derrumbado los mercados europeos. Me parece que cayó un 5% en Wall Street, así que yo creo que aunque el gobierno aumente gasto y baje tasa de interés, puede que la incertidumbre global aún así anule sus efectos. Mira, pero más incertidumbre pasas a generar si no haces nada internamente, ¿no? Es decir, Japón trae un déficit fiscal de arriba del 30%, igual que Alemania, Estados Unidos un déficit fiscal del 20%, ¿no? Y, y ahí están los resultados de Estados Unidos que ya se publicaron, ¿no? O sea, cómo está retomando la actividad económica, ¿no? Y de hecho, ahí el comentario era de que esto va a terminar beneficiando a Donald Trump, ¿no? Por los resultados estos positivos sobre la actividad económica a partir de su política de estímulos, ¿no? Porque si bien hubo caída de las bolsas el día de ayer por la cuestión de la gravedad de la problemática de la pandemia, pues también al rato cuando salga la vacuna también ya van a aumentar las bolsas otra vez, ¿no? Y repito, los gobiernos están, en los países desarrollados, están reaccionando, la mayoría de ellos atendiendo, o sea, evitando el quiebre de empresas, apoyando a las empresas, están apoyando a los trabajadores, manteniendo salarios, están incrementando el presupuesto también para el combate mismo de la pandemia. Y la bronca es que en esta segunda ola de pandemia es derivado de la propia apertura también, que la gente ya se cansó de tanto resguardo y de ahí que está otra vez incrementando el contagio, ¿no? Ayer leía un artículo de Jan Kriegel, que es el director de investigaciones del Instituto Levy, el director de la maestría de economía allá del Instituto Levy de Bard College. Un artículo muy interesante, donde él decía que los gobiernos, más que incrementar el gasto público, tal como lo están haciendo hoy en día, que ese gasto o sería menor si se canalizase justo a apoyar, a canalizar en la producción y abasto de los bienes de consumo esencial para que la gente se guarde en casa, ¿no? Dice, y que en este contexto de encerramiento, ¿no? De cierre del proceso productivo, dice pues que las empresas asuman el costo que ello genera, pero lo importante es salvar vidas, ¿no? Y salvar vidas es que la gente se mantenga en casa, ¿no? Y que haya un organismo gubernamental que se encargue de llevar casa por casa los alimentos, ¿no? Para que la gente permanezca en casa y así evitar el contagio. Y que fue, de hecho, lo que hizo China, ¿no? China hizo eso, ¿no? Nadie podía salir y recibían en su casa la canasta de bienes de consumo esencial, ¿no?
Acordémonos de los videos que llegaban de China, ¿no? Estaba todo solo, ¿no? Y luego salían los camiones fumigadores o sanitizadores, ¿no? En las calles, ahí inundando de quién sabe qué cosa, las calles y edificios de sanitización, y nadie estaba en las calles, nadie estaba en las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque se les aseguraba, se les llevaba a su casa los alimentos. Y así China en 3 meses frenó la pandemia, ¿no? Sí, dice, porque esta cuestión de que, dice, critica la postura del gobierno de dar $1,200 por persona, ¿no? Y pues sí, dice, la gente pues pedía comida y pues, envío de comida que pues, también estaba contaminada, ¿no? Ahí de los mismos, ¿cuál era la seguridad de evitar contaminación a partir de los repartidores, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión es que sí, o sea, repito, se evidencia que, tomando en cuenta que y está aconteciendo lo mismo que aconteció ya en 1918, donde la segunda oleada originó más muertos que la primera, ¿no? Está aconteciendo lo mismo en Europa, ¿no? Y aquí ni siquiera todavía terminamos la primera oleada, ¿no? Entonces, pues lleva a repensar, ¿no? Las formas, las políticas que se han instrumentado para tratar de frenar esto. Y luego la cuestión es que no ha salido vacuna, ¿no? Todavía no están, por más que dicen los rusos o los chinos y demás, en Oxford y demás, que pues no, todavía no están aprobadas, ¿no? Ha habido problemas, ha habido fallas, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Profesor, ¿la postergación en el pago de impuestos sería para todas las empresas o únicamente para las que tuvieron pérdidas? No, pues lógico, para aquellas empresas que demuestren que tuvieron pérdidas, ¿no? O que están teniendo problemas, ¿no? Sí, sí, porque hay empresas que han ganado, que son las menos, ¿no? Sí. ¿Y a esas empresas que han ganado se les debería subir impuestos? Mira, hasta ahora la ley no te permite diferenciar, ¿no? El impuesto es único tanto para el sector financiero como para el sector productivo y las diferentes ramas, ¿no? Tendrías que legislar para hacer una tributación diferenciada, ¿no? ¿Y eso sería bueno, hacer una tributación diferenciada? Yo digo que sí, yo digo que el que más debe ser grabado es el sector financiero, ¿no? Y Está bien, luego también, ¿no? También en esta cuestión de la automatización, de la tecnología inteligente y demás, que van a ganar, están ganando tremendamente, pues también tienen que ser tributados, ¿no? Más tributados, para con esos recursos generar empleo a los desempleados que van a originar, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor, Sí. porque como mencioné en esa parte de la automatización del sistema financiero, por ejemplo, la ley FinTech tiene muchos huecos y la parte en la que tributa, de acuerdo a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está mal y tributa muchísimo menos. No está regulado. Sí, a pesar de que en la pandemia a la mayoría de las fintech les ha ido muy bien, está mal regulado porque hay muchos vacíos legales en la ley y se tributa de una manera diferente. Pues deberían de legislar, ¿no? Si la Comisión Nacional Bancaria y Valores se ha dado cuenta de eso, pues debe presentar una iniciativa, ¿no? Sí, no sabía yo eso.
Sí, pero todavía no sabe cómo manejar esa parte, entonces se hace bolas y a veces solo hace prohibiciones y a veces solo te deja eh, que manejes el dinero de las personas y ya. O sea, no hay como todavía hay como un gran vacío legal en esa parte con la automatización bancaria y la fintech. Ya, ya. Pues tú puedes elaborar una tesis en torno a eso. Pues sí, una propuesta. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces nos dice el autor que con la política industrial lo importante es que el gobierno no intervenga, no entiendo nada, y si interviene lo haga sin favorecer o perjudicar a ninguna actividad productiva. Pues no, ahí estoy totalmente en desacuerdo con él, ¿no? Eso de que no intervenga, pues lógico, la política industrial implica intervención del gobierno, ¿no? Para reordenar, impulsar la actividad manufacturera, ¿no? Eso de no intervenir, pues es lo que decía Serra Pucci, que fue ministro de Comercio Exterior, digo, de Comercio en el gobierno de Salinas de Gortari, donde decía que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Justo para que el mercado determine todo, ¿no? ¿Y a dónde nos ha llevado eso? A tener menos industria. Dice, y si interviene lo haga sin favorecer o perjudicar a ninguna actividad productiva, por favor, carajo, ¿no? Entonces, que sea el mercado el que determine, ¿no? Ahí estoy totalmente en desacuerdo con el profesor Rogelio, carajo, ¿no? Sí, o sea, yo recuerdo en el periodo de López Portillo, cuando el boom petrolero, repito, la preocupación de él era cómo administrar la abundancia. Entonces se elaboraron políticas de desarrollo económico, plan nacional de desarrollo, una política energética, un plan industrial, y en el plan industrial, recuerdo que yo lo analicé y escribí al respecto, había una política para cada rama, ¿no? Productiva, justo en la perspectiva de apuntalar el desarrollo productivo. Y si se creció, se impulsó el desarrollo industrial, pero la bronca fue que aparejado a eso, como hubo tanta entrada de capitales, se apreció el tipo de cambio y, y resulta que eso llevó a que crecieran las importaciones de todo tipo y finalmente no se lograra el crecimiento sostenido, porque caímos en déficit de comercio exterior, no obstante el boom petrolero, después en la crisis del 82, ¿no? Pero bueno. Entonces, que tiene que actuar el gobierno, que tiene que actuar y que tiene que tener, priorizar sectores productivos. Y la bronca en el caso nuestro de la política industrial, la política de permisos previos de importación, la política proteccionista que se instrumentó en el 47, dejó de lado la protección de la industria de bienes de capital, ¿sí? Entonces eso llevó a que el desarrollo industrial que se dio no fue acompañado, ese desarrollo industrial fue acompañado de crecimiento de importaciones de bienes de capital. ¿Por qué? Porque no se estimuló la producción interna de bienes de capital. Se dejó abierta la producción, la importación de bienes de capital para asegurar la calidad de la producción de los bienes finales, ¿no? Entonces, ese desarrollo industrial que se dio, repito, no impulsó el desarrollo de las fuerzas productivas internamente, no impulsó el desarrollo tecnológico, no impulsó la producción de bienes de capital, y de ahí que ese desarrollo industrial fue acompañado de crecimiento de importaciones de bienes de capital que terminaron con déficit de comercio exterior crecientes y de ahí mayor endeudamiento. ¿Por qué? Porque no se producía internamente bienes de capital. Entonces la política industrial tiene que contemplar eso, ¿no? El desarrollo tecnológico, el desarrollo del progreso técnico, el desarrollo interno de bienes de capital, que es fundamental, ¿no? Para el crecimiento sostenido de toda economía. Luego nos dice que los acuerdos comerciales deberían haberse aprovechado para impulsar y posicionar a los sectores productivos en que México pueda utilizar y aumentar sus ventajas comparativas. Dice, pero eso no ocurrió. Pero esto no se procuró.
Y la bronca es esa, ¿no? De que en esos acuerdos comerciales pues no puedes impulsar, ¿no? Repito, se ingresó al GATT en contexto de caída de la inversión pública y privada, ¿no? Y luego, en los acuerdos comerciales, pues no tiene viabilidad de tener política industrial, ¿no? Para posicionar a los sectores productivos internos, ¿no? Sí, fíjense, en el acuerdo comercial, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio en el 94, se permitió que el sector agrícola tuviese 12 años de gracia para que en ese periodo se igualara la productividad agrícola de México y Estados Unidos. Y entonces, de ahí que por 12 años estuvo más o menos protegida el sector agrícola mexicano, ¿no? Pues resulta que el gobierno mexicano no instrumentó política agrícola alguna, carajo, ¿no? Para incrementar la productividad del sector agrícola. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues, rápidamente pasamos a importar todo tipo de granos básicos, perdimos la autosuficiencia alimentaria, ¿sí? En maíz, en trigo, en arroz, en frijol, ¿no? Los granos básicos, ¿no? Y pues lógico, y ahí el mercado determinó que las ventajas comparativas estaban en las frutas, estaban en las hortalizas, estaban en el aguacate, en el jitomate, ¿no? Entonces, dice que se han restringido de manera sobresaliente los instrumentos de que puede disponerse para influir y reactivar la industrialización, lo cual está acorde con una visión de la política industrial que sustenta la no intervención gubernamental. Pues sí, repito, en el contexto de economía abierta no hay política industrial, no hay intervención gubernamental, se deja al mercado, ¿no? Entonces, de ahí que no hay instrumentos para tener política industrial. Entonces, ahí se contradice con lo que había dicho anteriormente. Entonces, dice, hay que seleccionar los sectores productivos que más aporten a la productividad y el empleo en el sistema económico de México mediante las ventajas comparativas potenciales. Repito, pues la bronca es esa, ¿no? Los procesos productivos intensivos en mano de obra, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Que, bueno, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que las empresas transnacionales, el desarrollo tecnológico es el que también te potencia las ventajas comparativas y competitivas de un país, ¿no? Esta cuestión de que los países funcionan de su ventaja comparativa o competitiva, ¿no? Comparativa. Pero la cuestión es que el desarrollo tecnológico es el que ha revertido, ¿no? Las ventajas comparativas que un país pueda tener, ¿no? Y acá en México no se ha avanzado en el desarrollo tecnológico. Dice aquí, lo que importa es lo que hagan las empresas. Pues sí, estamos determinados a lo que hagan las empresas transnacionales y ellos actúan en su favor, no en favor de los preceptos nacionales, ¿no? A ver, un tantito. Tengo que abrir la puerta. Bueno. Buenos días. Mira, no me interesa, joven, estoy muy ocupado, gracias. Buenos días, gracias. Perdón. Sí, las ventajas comparativas, repito, quedaron en el pasado, con el desarrollo tecnológico, ¿no? Pues ahí está el caso de Japón, ¿no? Una isla, ¿no? O el caso de Singapur, que es una ciudad, carajo, ¿no? Un potencial exportador tremendo. ¿Por qué? Pues por el desarrollo tecnológico, ¿no? Dice ahí el autor, lo que está dominando son las improvisaciones que responden a presiones e intereses de los sectores o más poderosos económicamente. Es mejor tener una estrategia de desarrollo industrial basada en lo que el país pueda producir mejor, sus ventajas comparativas, que dejar que el mercado se encargue de eliminar a los menos eficientes. Y la cuestión es, de nuevo, ¿no? Un país que no te invierte en desarrollo tecnológico,
pues no potencia su competitividad, ¿no? Y las ventajas comparativas que tiene, en el caso nuestro, repito, era el petróleo, ¿no? Pero pues ya no es, ¿no? Y la ventaja de localización, repito, de vecino del principal mercado del mundo, ¿no? Y la mano de obra barata, ¿no? Pero, repito, se rompen desventajas comparativas o competitivas a través del desarrollo tecnológico, cosa que aquí no se ha fomentado o priorizado, ¿no? Dice, las ventajas comparativas promueven una especialización productiva más fecunda para el futuro. Pero de nuevo, ¿no? Ahí, repito, no está actualizado el autor, ¿no? Con ese tipo de planteamientos. Dice, tiene sus propios mecanismos y cauces en los que el gobierno no necesita intervenir. Pues lógico que el gobierno necesita intervenir, si no las tienes, o sea, necesita intervenir para potenciar el desarrollo tecnológico y así adquirir ventajas competitivas para encarar la competencia en el mercado internacional y frente a importaciones. Las ramas que requieren la participación e influencia del gobierno se ubican en la industria tradicional. Pues la influencia del gobierno es en todas, ¿no? O sea, ¿qué ha dicho China, no? O sea, China, el gobierno ha venido invirtiendo en ciencia y tecnología, ha venido presionando a las empresas transnacionales que se establecen en el país para que transfieran tecnología a las empresas nacionales, y no solamente en la industria tradicional, sino en toda la industria, carajo, ¿no? Luego dice, las mejoras en la eficiencia productiva en sectores que producen bienes transables se han debido al incremento del capital por hombre ocupado, lo que se explica por las mayores entradas de capital extranjero. Pues sí, o sea, son las empresas transnacionales las que, repito, desarrollan la tecnología, las que mejor posición competitiva pasan a tener y son las que comandan el proceso de exportaciones. Dice, tenemos entonces que la sobrevaluación del tipo de cambio, la reducción de la productividad total de los factores y el descenso del costo laboral deberían afectar la competitividad global del país. Pues sí, la bronca es que México ha venido trabajando con un tipo de cambio sobrevaluado desde el 88, ¿no? Que se ancló la paridad peso-dólar. Y repito, y de esa estabilidad del tipo de cambio se ha establecido en favor del sector financiero y por lo tanto ese abaratamiento del dólar que se configura te abarata las importaciones y te afecta la competitividad de la producción nacional. La producción nacional termina siendo desplazada, ¿no? Entonces, en un contexto de sobrevaluación del tipo de cambio, un contexto de bajo nivel de productividad, pues lógico, o sea, tienes que recurrir a disminuir salarios para tratar de contrarrestar la pérdida de competitividad que lo otro te origina, ¿no? Y dice aquí el autor, dice, no está claro que esos factores hayan influido en las exportaciones. La bronca es la siguiente, ¿no? Es decir, yo lo tengo eso trabajado en mis artículos o libros, ¿no? De cómo la sobrevaluación del tipo de cambio ha favorecido las exportaciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque las empresas norteamericanas que se ubican en el país, que son las que comandan las exportaciones de Estados Unidos, ellos aprovechan la baratura del dólar para comprar barato insumos de China, ¿no? Esa sobrevaluación te abarata las importaciones, ¿verdad? Y bajan costos de producción y ellos comercializan en su propia moneda, comercializan con el dólar con su matriz de origen, ¿no? Entonces, o sea, no importa que el peso esté sobrevalorado con respecto al dólar, porque ellos comercializan con el dólar, con su matriz de origen, ¿no? Y aprovechan la baratura del dólar, o sea, con el peso, repito, para abaratar costos de producción, los insumos provenientes de China y Asia, ¿no? Entonces, la sobrevaluación del tipo de cambio sí ha favorecido las exportaciones porque les ha bajado los costos de los insumos importados provenientes de Asia. Y esa sobrevaluación no afecta a la competitividad con Estados Unidos porque el comercio es con la misma moneda, ¿no? Cosa que nadie lo analiza aquí en México, ¿no? Y luego dice, la economía mexicana es competitiva en el mercado de Estados Unidos, dice, aunque esta competitividad se restringe a los sectores dominados por las grandes empresas transnacionales.
Sí, porque las empresas nacionales que trabajan con mayor coeficiente nacional, ¿no? Por lógico, han perdido competitividad en el mercado norteamericano, ¿no? Y las empresas transnacionales sí tienen, o sea, norteamericanas que trabajan en México, sí tienen competitividad con Estados Unidos, por lo que dije anteriormente, para que aprovechan la baratura de mano de obra y aprovechan la baratura de las importaciones por el tipo de cambio sobrevaluado. Dice, México ha perdido competitividad con el resto del mundo, pero dice, por ello el déficit de comercio exterior es creciente. Con lo que decíamos, el déficit de comercio exterior es creciente porque las empresas transnacionales triangulan, ¿no? O sea, importan sus insumos de Asia y China, aprovechan la baratura de mano de obra y de aquí se exporta a Estados Unidos, de ahí el superávit que se tiene con Estados Unidos. ¿A costa de qué? Del déficit que se tiene con Asia y con China, ¿no? Y que ese déficit es mayor que el superávit que se tiene con Estados Unidos. Y por último, señala el autor que las ventajas comparativas y la especialización productiva de México se han orientado por la rentabilidad de las grandes empresas líderes asentadas en el territorio mexicano y se han hecho a un lado las ventajas comparativas potenciales que en términos de rentabilidad social tiene el país. Repito, es que las únicas ventajas comparativas que tiene el país es la baratura de mano de obra, ¿no? Que son aprovechadas por las empresas transnacionales que trabajan en el país, ¿no? Y esa baratura de mano de obra me termina disminuyendo la demanda, el mercado interno y de ahí el menor crecimiento del país, porque las exportaciones no me dinamizan la economía por el alto componente importado, ¿no? Pero bueno, comentarios. Muy callados, jóvenes. Profesor, si antes el país con el único socio que tenía un superávit comercial era Estados Unidos, ahora en la renegociación con el TEMEC, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer para, pues, con un déficit aún más grande? Sí, de hecho, en los criterios generales de política económica, vean ahí los cuadros de macroeconomía, sinópticos, se contempla un déficit de cuenta corriente para el 2021 arriba de 25,000 millones de dólares, tanto por el déficit de comercio exterior como por obligaciones financieras con el exterior. Y la bronca es, de hecho yo señalé en mis artículos, ¿tiene el país asegurado entrada de capitales de esa magnitud para financiar ese déficit de cuenta corriente? Y por eso el Banco de México no te baja la tasa de interés, ¿no? Para que el capital siga llegando y no se vaya, ¿no? Y entonces al mantener alta tasa de interés, pues sigues frenando la actividad económica y sigues aumentando los problemas de cartera vencida, tal como está aconteciendo. Y con el TEMEC, pues sí, Estados Unidos puso sus condiciones a su favor para disminuir el déficit que ellos tienen con México. Entonces México está obligado, otra vez me dice aquí que termina en 10 minutos. Es que no pude entrar ahorita al CUAED, solamente lo que hice fue reiniciar el Zoom, pero ahorita que termine la clase entro al CUAED para otra vez que me den tiempo libre, ¿no? Entonces, Estados Unidos impuso condiciones para disminuir el déficit que ellos tienen con nosotros. Y eso va a implicar que México vea disminuido el superávit que tiene con Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si eso le sumas el déficit que tenemos con nosotros, efectivamente, pues el déficit de comercio exterior se va a incrementar. Y al no poderlo financiar, pues te va a llevar a devaluaciones y te va a llevar a mayor contracción económica, que es justo lo que está pasando ahorita. La economía presenta superávit de comercio exterior en estos meses. ¿Por qué? Por la drástica caída de la actividad económica que ha disminuido importaciones. Y también porque el tipo de cambio pasó de 18 a 25 y actualmente a 22, ¿no? ¿Alguien más?
Nadie más. Jóvenes, hay que leer, hay que participar. Muy aburrido que solamente yo esté hablando. Profesor, en el contexto del Tratado de Libre Comercio se habla que la industria automotriz fue una de las ganadoras porque, bueno, pero tiene un alto contenido importado. Entonces, mi pregunta sería que, ¿habría algún sector en la economía o alguna industria que pueda generar un tipo de efecto de arrastre hacia otros sectores para que, pues, impulse mediante esa industria los demás sectores de la economía o con este contexto de libre comercio internacional no se puede generar? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué establece el TMEC con respecto a la industria automotriz? Antes el 65% de los insumos era de la zona regional, Estados Unidos, Canadá y México. Y ahora pasa a ser el 75%, tiene que ser insumos regionales. Y de ese 75%, el 50% tiene que ser estadounidense. ¿No? Entonces ahí te amarra más, ¿no? O sea, ¿cuál es la viabilidad de que México aumente el valor agregado nacional dentro de lo que exporta la industria automotriz? Si no hay política industrial, si no hay inversión ni pública ni privada. Pues no, repito, México, para seguir recibiendo arancel cero, ¿no? En las exportaciones automotrices, pues ahora va a tener que, y luego aparte también tienen eso, ¿no? De que el 40% de los insumos tiene que ser con mano de obra, $16 la hora, ¿no? Entonces va a tener que o sea, dejar de importar de China y pasar a importar de Estados Unidos esos insumos que tienen de $16 y más la hora para seguir recibiendo ese trato preferencial en las exportaciones automotrices. Entonces, repito, ¿no? No hay política industrial en el país para aumentar el valor agregado nacional y así generar mayores efectos multiplicadores internos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? En el segundo trimestre, la inversión fija bruta trae una caída de 30% anualizada, y si eso le sumas el quiebre que se está dando y cierre de empresas que se está dando en el país, pues hay destrucción de capacidad productiva. Entonces, menos viabilidad hay de generar efectos multiplicadores internos, aumentar el valor agregado nacional de lo que exportas, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, la próxima semana, el próximo lunes, el próximo martes, vamos a ver el capítulo 1 y 2 de mi libro La austeridad fiscal, causas y consecuencias. Yo les recomendaría que adquirieran el libro, repito, lógico, no es obligatorio, ¿no? Porque pues, ahí está el análisis de toda la política fiscal que se está instrumentando en el país y por qué y las consecuencias que está generando, el por qué la crisis. Y, bueno, lo publicó la UNAM, ¿no? No sé si siguen cerradas las librerías de la UNAM, ¿no? Yo lo adquirí en la librería que está justo en la entrada de la UNAM, ahí en la universidad. Pues lógico, lo compré antes de la pandemia, no sé si está abierta, pero me dijeron que se está vendiendo en la librería de la facultad, ¿no? Que, que también está cerrada, pero si tienen contacto ahí con Catalina, de la librería, sí, porque también lo estoy viendo en el curso de la maestría, ¿no? Entonces la gente de la maestría lo adquirió con Catalina, ¿no? Pero bueno, si no, yo voy a presentar un resumen del capítulo 1 y 2, ¿no? Está contemplado en el programa para la próxima semana. Y sobre lo cual he venido escribiendo también en la jornada de Oriente, ¿no? Los artículos estos que hemos venido discutiendo en clase, ¿no? ¿Comentarios, jóvenes?
Se parece a Mario Delgado. ¿Quién es este muchacho? Misael. ¿Qué pasó, profesor? ¿Te pareces a Mario Delgado? Yo vi tu fotografía ahí No. y dije, mira, ¿qué hace Mario Delgado aquí, chido? Es Michael Jackson, profe, pero Ah, bueno, mira. ya lo voy a cambiar porque también distraigo un poquito, entonces voy a poner otra. Pero aquí andamos escuchando la clase, muy interesante, profesor. Muchas gracias. De hecho, qué bueno. Justamente yo quería tomar la palabra porque es que no puedo entrar a las primeras clases. Bueno, si lo quería comentar directamente a usted, pero es que no tengo su correo. Pero es que no puedo entrar a las primeras clases y no recibí correos de su parte, nada más de Dani Medina. Pero no sé si, bueno, me parece que mandó el temario y cuestiones así. Perdón, es que estoy en la calle. Ya. Y no sé si usted mandó correos, pero yo no lo tengo y no me han llegado a mí No, ni el o sea, temario. bueno, los correos son a través de Jesús Paredes, que es el asistente del curso, ¿no? Y también Daniela me ha venido ayudando también en algunas cuestiones, ¿no? Pero con quien tienes que ponerte en contacto es con Jesús, que es el que tiene, el que trazó las preguntas para el examen que hay que entregar, me dice que el día 1, ¿no? Eso sí, Perfecto, profesor. Es que yo estaba buscando su nombre entre mis correos y tal vez por eso no lo encontré. Entonces es con Jesús, ¿verdad? Jesús Paredes, sí. Sí, Perfecto. sí, sí. Muchas gracias, profesor. Entonces, muy, muy Ok. amable. Ándale. ¿Ninguna otra intervención, jóvenes?